La máquina importada viene lista y vamos solamente a configurarla. La máquina, una vez que la importan, vamos a probar que funcione. Solamente vamos a iniciar sesión, probar el usuario y la contraseña y la vamos a apagar para empezar a configurar. ¿Ya? Entonces la máquina la ejecutan y vamos a entrar con el usuario que se llama alumno. Joder, entonces la máquina la arrancan, inician con ¿cuál usuario? Alumno, ¿cierto? Usuario alumno, clave del 1 al 6, como está en el correo explicado. Entonces, entramos con alumno, clave del 1 al 6, y ya con eso estamos iniciando sesión. Que arranque correctamente, nada más que eso. Cuando llegan a esta parte, ¿cierto? Iniciaron sesión correctamente, les va a decir que en la terminal la máquina dice alumno@mysql, ¿cierto? Que el servidor de base de datos que vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a apagar la máquina correctamente para empezar a configurar. Entonces, una vez que inician sesión, ejecutan el comando sudo su en la terminal, sudo espacio su, ya, le dice contraseña 1 al 6 nuevamente, ya, y le va a aparecer que está con un usuario que tiene todos los privilegios que se llama root, ¿cierto? Root, ahí. Ya, root. Nosotros nos cambiamos un usuario con privilegio. Es para apagar la máquina correctamente, ¿ya? El único que puede apagar la máquina y hacer configuraciones es el usuario root. Por eso nosotros nos pasamos con ese usuario. Ahora, ¿cómo la apagaríamos? En realidad, tenemos que apagarla para empezar a configurar. ¿Cuál sería el comando? Porque esto solamente terminal. ¿Cómo sería el comando? Shutdown, power off, ¿cierto? ¿Cómo sería apagar? Shutdown. Sí, shutdown. Sí, shutdown. Bien. Sería shutdown. Shutdown. Espacio. Guión. H. Espacio now. Entonces vamos a apagar la máquina para configurarla. Solamente probamos que inició sesión. Shutdown, espacio -h, now. ¿Ya? ¿Por qué nos cambiamos al usuario root? Porque el único que tiene los privilegios para hacer esto, ¿cierto? Con el usuario que entramos alumno, si bien tiene privilegios, pero no tantos. ¿Ya? Y ahí se apaga la máquina virtual. ¿Ya? Listo. Yo la tengo ahí, la máquina virtual. Hice un grupo, porque como tengo muchas máquinas virtuales, las voy separando. Y de hecho, como vamos a tener dos asignaturas nosotros, deberíamos tener unas máquinas para base de datos y otras para el sistema operativo. ¿Ya? Así que yo creo un grupo que se llama taller de base de datos y ahí voy metiendo las máquinas, que en este caso sería el Ubuntu Server que tenemos listo. ¿Ya? Por otro lado, tengo un Windows 7 que les pedí que preparásemos y ese lo vamos a empezar a configurar nosotros. Ahora, lo que vamos a hacer, luego de haber apagado la máquina, en el VirtualBox vamos a empezar a crear una tarjeta de red, ¿ya? Para que empecemos a trabajar en forma interna con las máquinas virtuales. ¿Ya? Así que en las preferencias de VirtualBox, ¿ya? En las preferencias de VirtualBox, van a buscar ustedes en la pestaña que se llama Red, ¿ya? A usted le va a salir hacia abajo, quizás, por la versión de VirtualBox. ¿Ya? Entonces, preferencias de VirtualBox, luego de haber apagado la máquina virtual en red, y vamos a crear una red, ¿cierto? Para trabajar con las máquinas de base de datos. Y luego vamos a crear en la otra asignatura otra red para trabajar con las máquinas de sistema operativo, ¿cierto? Para no mezclarlas. Entonces,
cuando eligieron red, van a la pestaña más, arriba, a la pestaña más, dice agregar una nueva red NAT. ¿Ya? Entonces agregan una nueva red NAT, por defecto se va a llamar NAT Network, ¿cierto? ¿Ya? Y esa red la van a editar y le van a cambiar nombre. ¿Ya? Y que tenga el nombre de la asignatura o del módulo. Taller de base de datos. Taller base datos. Así saben que esa red va a ser para las máquinas de esa asignatura. ¿Ya? Cambian el nombre, taller base de datos. ¿Ya? ¿Y dónde está la red? Que dice red say there. ¿Dónde está la red say there? Ese campo lo vamos a cambiar por el siguiente. Lo vamos a dejar como en la red 192.168.1.0/24. Así nos debería quedar la configuración. Nombre, taller base de datos, ¿ya? Y la red 192.168.1.0/24, ¿ya? De ahí creamos nuestra red propia para trabajar con las máquinas de esta asignatura. Taller base de datos. Si quiere le cambia el nombre a la red, no hay problema. Es para que la identifique y después sepa para qué la va a ocupar. ¿Ya? Es solamente un nombre descriptivo. ¿Ya? Entonces, lo que sí importa que a la red le agreguen los siguientes valores. Eso sí. ¿Ya? Red 192.168.1.0/24. El nombre usted igual lo puede poner otro si quiere, no hay problema. Pero que sepa para diferenciarlo con los que va a estar creando. Luego aceptar. ¿Ya? Entonces ahí tengo una red, esta red que tengo yo de otra asignatura, así las voy creando para ir separando mis máquinas virtuales. ¿Ya? Y aceptar. ¿Ya? Entonces, como creamos la red nueva, ahora la máquina virtual de base de datos, más SQL, más el Windows 7 que va a ser el cliente de la base de datos, tenemos que agregarlos a esa red, ambos, ¿ya? Pero ambos apagados, un Windows 7 y el Ubuntu Server que tenemos listo. Entonces lo que van a hacer ahora en cada una de las dos máquinas virtuales, tanto la de Ubuntu Server como la de MySQL, van a ir a la configuración de las máquinas, en este caso la de Ubuntu Server primero, van a ir a la de Ubuntu Server, van a ir a la pestaña Red del Ubuntu Server, Red, y les sale conectado a, ustedes van a elegir Red NAT, y ahí les va a aparecer la red que tendríamos que seleccionar, ¿cierto? ¿Cuál sería? Taller de base de datos, perfecto. Si tienen una, si tienen más de una, les van a aparecer todas. ¿Cierto? Después del otro recreo, nosotros vamos a hacer otra red para sistema operativo. Entonces van a tener dos redes distintas. Entonces, red NAT, taller de base de datos. ¿Ya? Taller de base de datos. Y abajo, en la pestaña avanzadas, ¿cierto? Cambian el modo que dice modo promiscuo. ¿A qué modo? Permitir todo. Muy bien. Entonces la configuración quedaría de la siguiente forma. Red NAT, el nombre de la red con que van a trabajar esas máquinas virtuales, taller de base de datos, y permitir todo. ¿Ya? Si revisamos un poco más el hardware de esta máquina virtual, ¿cuánto tiene en RAM? 1 giga, ¿cierto? 1 giga de RAM tiene. En disco duro, ¿cuánto tiene? 10 gigas. Ya una máquina de base de datos que está bastante sencilla. Aceptar. Van al Windows 7, cliente, para base de datos, y hacen lo mismo. También en la tarjeta de red, en la configuración, seleccionan Red NAT y modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? Ahí tenemos el resumen. Entonces, Red NAT también, modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? Ahí estarían ya configuradas para que las dos máquinas trabajen entre sí, ¿cierto? Se conecten entre sí.
Si se fija, yo tengo hartos grupos de máquinas virtuales y a cada uno le voy creando un grupo de red distinto. Así no las mezclo, ¿cierto? Van siendo separadas. A la máquina Ubuntu ustedes no le hicieron nada, la descargaron nomás, ¿cierto? La descargaron, la importaron, iniciaron, apagaron. ¿Ya? Esa máquina virtual tiene todo instalado, pero no tiene nada configurado. La parte pesada, esa pega de instalar y descargar los programas que necesitaba, ya la hice. ¿Ya? 1 hora más o menos, 1 hora y media me demoré en armar la máquina virtual. Ahora viene la segunda parte que es configurarla, ¿cierto? ¿Ya? Así que el Ubuntu Server de base de datos lo vamos a iniciar y vamos a empezar a configurarlo. Iniciamos correctamente y vamos a empezar a probar cómo funciona. ¿Ya? En esta primera parte vamos a configurar el Ubuntu Server de base de datos, ¿ya? El cliente igual lo pueden hacer después, si no lo tienen en este momento. ¿Se fijaron en una característica del Ubuntu de base de datos? ¿Cuánto se demora en iniciar? Es rápido, ¿cierto? Y siendo que un servidor, ¿ya? Esa rapidez también significa que como un sistema operativo distinto, está hecho solamente por una función, el servidor de base de datos, nada más que eso. No tiene interfaz gráfica, otro detalle que también se tienen que familiarizar. Entonces ahí está listo en el login, dice MySQL login, el usuario era alumno, el password del 1 al 6. ¿Ya? Alumno, password del 1 al 6. Tienen que tener cuidado ustedes que no se confundan porque cuando están escribiendo las contraseñas no son visibles en pantalla, ¿cierto? Todos los sistemas Linux no se muestran las contraseñas por seguridad. Entonces a veces piensan que tienen el teclado malo, ¿cierto? Que no le aparecen los caracteres, los asteriscos y no salen. Es por eso. Ya. Y lo importante es que vamos trabajando en el servidor. alumno@mysql, aparece el login, ya dice que estoy iniciando sesión. Ya. Siguiente comando, ¿cómo nos cambiamos a ROT? Lo hicimos hace un momento atrás, porque tenemos que hacer con privilegio las configuraciones. ¿Ya? Sudo su, ¿cierto? Sudo su. Me pide la contraseña, es la misma, del 1 al 6. Lo importante es que cuando queramos hacer configuraciones, editar parámetros, en este caso en un servidor Linux, tiene que ser siempre con el usuario ROT. ¿Ya? Bien. Estamos con el usuario ROT. Lo primero que vamos a ver ahora, o lo primero que vamos a revisar, es qué dirección IP tiene este computador o este servidor. Es importante para nosotros. ¿Ya? Y también lo vamos a ver a comando. ¿Ya? Para ver la dirección que tiene, la dirección de red, la dirección IP, ejecutan el comando ifconfig. Ifconfig, ¿ya? Ifconfig, enter, y les va a aparecer la dirección de la tarjeta de red, ¿cierto? Que aparece como tarjeta ETH0, que va a estar aquí, donde estoy marcando. Y ahí está la dirección IP. En mi caso es la 192.168.1.4. ¿Qué dirección tienen ustedes? Casi todos deben tener la misma. ¿Qué IP tienen? La .4, .5, .2, ¿sí? Tenemos casi la misma. Entonces ETH0 es la tarjeta de red y en INET es la dirección de la tarjeta de red, la dirección IP. ¿Ya? Importante que la vayan recordando para después, ¿cierto? Para después conectarse desde el cliente, saber qué IP tiene. Ahora, tenemos un problema con la tarjeta de red y el siguiente. Un servidor, en este caso un servidor de base de datos, siempre debe mantener la misma dirección. Siempre la misma dirección IP. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo vuelvo a encender o apagar la máquina un rato más y tiene otra dirección? Y después otro día tiene otra y otra, y siempre va teniendo direcciones distintas. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera, por ejemplo, hacer una aplicación que se conecte a una base de datos? Y la IP va variando. ¿Qué problema podría tener?
No voy a poder conectarme porque un día lo hago de una forma, después de otra, de otra. Siempre los servidores, no importa del tipo que sean, de base de datos, de correo, sistemas de servidores de archivo, tienen que tener la IP fija o estática, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es poner la IP fija en esta máquina para que siempre mantenga la misma dirección, ¿cierto? Aunque yo apague el servidor, siempre va a tener en mi caso la 192.168.1.4, ¿ya? Siempre mantenga la misma dirección. En Windows es bastante sencillo, ¿cierto? Porque en Windows usted iba a tarjetas de red, TCP/IP4 y cambiar los datos. Ahora, ¿cómo lo hacemos acá? ¿Cómo será? A comando, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar un archivo que tiene el sistema operativo del servidor de base de datos. ¿Ya? Vamos a modificarlo y vamos a poner esa dirección manualmente. ¿Ya? Así que, estando en la terminal del sistema operativo Linux de base de datos, vamos a ejecutar el comando cd espacio slash. cd espacio slash. ¿Ya? cd espacio slash. Enter. ¿Ya? Y se fijan que la terminal ya empieza a cambiar de rutas, ya no está en la misma ruta de carpeta. Entonces quiero revisar en qué parte estoy, dónde estoy situado, para que lleguemos a la configuración del archivo. Ejecutan el comando ls, de ls que es listar. Entonces ls, no ls, directo, y le van a aparecer varias carpetas con color azul, ¿cierto? De color azul. Y ahí están esas son las carpetas del sistema operativo Linux, ¿ya? Ahora, en Windows, ¿dónde están los programas? ¿Cómo se llama la carpeta donde se guardan los programas y las configuraciones de cada programa instalado? No, archivos de programa, ¿ya? Ahora, acá, el directorio donde están los programas instalados y los archivos modificables es la carpeta que se llama etc. ¿Ya? Entonces tenemos que entrar a esa carpeta para ir a buscar las configuraciones del equipo, ¿ya? cd etc. cd etc. Enter nuevamente, ¿ya? Y fíjense que ya nuevamente la terminal va cambiando. Dice etc. ¿Con qué comando veíamos dónde estábamos? ls. Ya, si ejecuto ls, van a salir todas las carpetas de sistema de programas instalados, ¿ya? Entonces, como tengo una cantidad bastante grande, tenemos que entrar a una en específica, ¿ya? La carpeta donde están las configuraciones de la tarjeta de red, donde yo le pongo la dirección IP a este servidor, se llama Network. Entonces, fíjense que hay una carpeta que se llama Network. ¿La visualizaron? Network. ¿Están por orden alfabético? Hay una que dice Network y Networks. Los azules son carpetas y los blancos son directorios, son archivos, perdón. Y lo que tenemos que echar es una carpeta. Entonces, ¿a cuál tenemos que echar? A la Network, a la que está en azul. ¿Ya? Entremos a Network, está arriba. CD Network. ¿Ya? CD Network. Nuevamente, LS, para que veamos qué hay adentro. Y hay varias cosas. Recuerden que los azules son carpetas. Son carpetas, pero el archivo que vamos a editar es el que está en blanco y se llama interfaces. Por lo tanto, ese archivo es modificable. ¿Ya? Ahora, como ya estamos en este nivel, lo que queremos hacer es abrir ese archivo y cambiarle la dirección IP y dejarla fija, ¿cierto? Y guardar el cambio. Todos estos comandos que estamos viendo ahora, que son de base de datos, le van a servir para la otra asignatura, ¿cierto? Porque también vamos a Linux, son lo mismo. Entonces, vamos a abrir ese archivo y lo vamos a editar. Aquí no tenemos bloc de notas, ¿por cierto? Pero sí tenemos otro editor que se llama Nano. Entonces, abrimos o ejecutamos el comando nano y espacio y el nombre del archivo sería nano interfaces. Nano interfaces o interface. Nano espacio interface.
¿Ya? Enter. ¿Y qué va a aparecer? Estamos en un archivo. Nano, espacio, interface. Y ahí estoy dentro de el editor. En realidad estoy en el bloc de notas de Linux. Ya está la configuración de la tarjeta de red. Voy a bajar un poquito la pantalla para que vamos configurando. ¿Ven bien o le molesta el corte arriba ahí, en la mitad? ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Ya. Fíjense lo primero. Está la tarjeta de red del servidor. Dice Primary Network Interface. La tarjeta se llama Auto ETH0, pero viene en un modo. Dice eFace ETH0 Inet DHCP. Entonces significa que esa tarjeta está dinámica. ¿A qué modo tenemos que cambiarla? A estática, fija, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle la dirección IP a esa tarjeta de red. ¿Ya? Como tenemos el usuario ROT, podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces lo que van a ir a hacer, vamos a empezar a editar las líneas. Van a ir a la línea, ¿cierto? Donde dice eFace ETH0 Inet DHCP y vamos a cambiar el modo DHCP por static. Entonces, cambiamos de DHCP, el comando de DHCP por static. ¿Ya? Y vamos a empezar a poner las direcciones a comando ahora, ¿ya? Entonces, eFace, DHCP, Inet, static. Lo único que hicimos, DHCP, static. Enter. Y le vamos a empezar a poner la IP manual, porque ahora me pide que le ponga la IP. Es la misma que vimos al principio, ¿se acuerdan con ifconfig? Cada uno vio una dirección IP. La vamos a agregar. Entonces, la IP, para que la pongamos fija en el servidor, ejecutamos el comando address, así con 2D y 2S, address de dirección en inglés, address, y la dirección que vimos un rato, que en mi caso era la 192.168.1.4. Address y la dirección. Ya. 2D, 2S, ¿cierto? Doble D, doble S. Address. Enter para que escribamos la segunda línea. Son un par de líneas que tenemos que agregar. ¿Ya? La segunda línea es la máscara de red de esta dirección. Si se acuerdan, el semestre anterior, cuando vimos las clases de IP y clases de red, tenían una máscara de red. ¿Se acuerdan que las máscaras eran máscara 8, máscara 16, máscara 24? Si esta dirección IP es máscara 24, ¿cuál será la máscara de red? Perfecto, muy bien, ¿cierto? 3 bloques de 255. Entonces le vamos a poner la máscara, po. La máscara también se agrega con un comando y es el comando netmask y luego el valor de la máscara. ¿Ya? Los 3 octetos, los 3 bloques, ¿ya? Y luego a la tercera línea. Entonces tenemos la dirección, tenemos la máscara de red, ¿ya? Ahora vamos a agregar la puerta de enlace o gateway, que es la dirección por donde va a salir. Vamos a dejar la primera dirección de esa red como la gateway. Entonces, gateway 192.168.1.1. Tenemos la IP, la máscara, el gateway. ¿Ya? Los dos últimos comandos que vamos a agregar ahora son para indicarle en qué red va a trabajar. ¿Se acuerdan que en el VirtualBox nosotros agregamos una red? ¿Cuál era esa red? Ya, es el nombre, pero ¿cuáles eran los datos que llevaba? Tenemos que agregarla. No, no era una red. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Si yo me voy a la configuración o las preferencias, agregué una red, pero es esa red. Ahí está. ¿La alcanzan a ver? 192.168.1.0, ¿cierto? Entonces, aquí le agrego con el comando network 192.168.1.0.
¿ya? Para indicarle dónde va a trabajar la tarjeta de red, ¿ya? Tengo la dirección, la máscara de red, netmask, es una M, no es una... Es una M, no una S, una N, perdón. Una M. Netmask Gateway Network, ¿ya? Nos vamos ahora con Broadcast, ¿ya? Que es la última dirección de la red, con la que termina, que es la 192.168.1.255, ¿ya? Y por último le vamos a poner los DNS, ¿ya? Aquí podemos ocupar DNS tanto públicos como privados, ¿ya? Entonces, DNS name servers, y vamos a ocupar un DNS público de Google, ¿ya? Ahí tendríamos la configuración de la tarjeta de red, ¿ya? Entonces tenemos address, que es la dirección IP de la tarjeta, netmask, que es la máscara, gateway, que es la puerta de enlace o dirección de un router, network, que es la red en la que configuramos la tarjeta, broadcast, la última dirección de la red, y DNS-name servers, que son las direcciones de los servidores DNS para buscar sitios o nombres de sitios en internet. ¿Ya? Ahí tendríamos la configuración lista. Ahora, vamos a guardar. Para guardar, ¿cierto? Abajo tengo la ayuda o el menú de ayuda para guardar los cambios. ¿Ya? Como este editor es por consola, se hace con una combinación de teclas. Tienes que tener presionada la tecla control del teclado más la letra O, control y O y guarda. ¿Ya? Entonces, ejecutemos una vez, control O y tenemos que ver qué pasa. Solo una vez. Entonces, control O, ¿cierto? Y me dice nombre del archivo a escribir. Interfaces, no le vamos a hacer ningún cambio. ¿Ya? No le vamos a cambiar el nombre del archivo. Lo dejamos como está. Tecla Enter. Y con eso ya grabamos. Ya grabamos. Entonces, Control O fue para guardar, Enter, ¿cierto? Guardamos el archivo y como ya guardamos, ¿cómo saldríamos ahora del editor? Ahí estamos. Control más. Ahí está. Control más X. Tecla Control, X y salí. Y salí. Ya. Vamos a comprobar que realmente guardamos la dirección y se mantiene, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer ahora en este servidor para saber de la duda que guardamos correctamente y se conserva la dirección? No, podríamos reiniciarlo, ¿cierto? Reiniciámoslo. ¿Ya? A ver, ¿con qué comando apagamos un rato atrás? Shutdown menos hnow, ¿cierto? Fue para apagar. Ahora, yo lo que quiero hacer es reiniciar. ¿Cómo sería el comando? El parámetro es "-r". Es lo mismo. Como lo que queremos nosotros es apagar y encender la máquina, o que en este caso reiniciar, sería shutdown espacio menos "rnow". ¿Qué diferencia tiene el menos "r" con el menos "h"? El "r" es reload, ¿cierto? Reiniciar, reload. Y el "h" es half, que es apagar, ¿cierto? Entonces probemos. Shutdown espacio menos "r" now. Y el servidor efectivamente se reinicia. Ahora, se reinició. Ahora, como dijo usted, ¿qué habría que hacer para comprobar ahora? El ifconfig después, ¿cierto? Que mantenga la misma dirección que le dimos. ¿Con qué entramos? Alumno, ¿cierto? La clave del 1 al 6. Pero para poder ver la dirección y todos esos parámetros tenemos que hacer root. ¿Cómo nos cambiamos? Sudo su, perfecto. La misma clave del 1 al 6. Y ahora ejecuto ifconfig. Y ejecuto ifconfig y me doy cuenta que tiene la misma dirección, ¿cierto? Ahí está. La mantiene. Por lo tanto, esa va a ser siempre la dirección del servidor de base de datos. No va a cambiar. Ahora, si quiero cambiarla, ¿qué tendría que hacer? Ir al archivo, editarlo, ¿cierto? Y cambiarle la IP que le dejamos fija. ¿Ya?
Perfecto. ¿Se acuerdan dónde era el archivo? A ver, si tuviesen que cambiarlo por algún error y tenemos que arreglar esto, ¿dónde estaría el archivo? Tendríamos que salir acá con cd / ¿cierto? ls. ¿Dónde teníamos que ir? etc. ¿Y dónde estaba? En network. cd network. Perfecto, van súper bien. ¿Y cuál era el archivo? Interfase, ¿cierto? Lo voy a abrir con nano interfaces y se mantienen los datos. Por lo tanto, guardamos correctamente. Está la IP que dimos, ¿cierto? Ahora yo la podría editar, cambiar por otra. ¿Y qué harían ustedes si, por ejemplo, tuviesen que dejar en forma dinámica la tarjeta de red y no fija? ¿Qué cambiarían ahí? Primero, el static lo cambio por DHCP y borraría todas las líneas manuales, ¿cierto? La eliminaría. Bien. Como no voy a hacer nada acá, ¿cómo salgo? Control X. Control X, perfecto. Ya. Tenemos la primera parte, que es que le dimos IP fija, ¿ya? IP fija. Ahora, lo segundo que vamos a hacer en esta configuración, jóvenes, es empezar a hacer algunos cambios para que nos conectemos remotamente por MySQL, ¿ya? Todos los sistemas operativos, primero, ustedes tienen que considerar que tienen un firewall, tienen un cortafuegos habilitado. ¿Windows tiene un firewall? Sí, ¿cierto? Nosotros generalmente lo bajamos para poder hacer pruebas. Ahora, acá también vamos a bajar el firewall con un comando para que nos podamos conectar después a esta máquina, como la estamos preparando. Para bajar el firewall, lo hacen con el siguiente comando. Sudo ufw disable. Sudo ufw disable. UFW significa Unix Firewall, que es el cortafuego que trae. Para deshabilitarlo es disable y para habilitarlo, levantarlo sería enable. Entonces lo que queremos es bajarlo. Sudo ufw disable, enter y bajo el cortafuego. Dice, el cortafuego está deshabilitado. Perfecto. ¿Ya? Si en algún momento quiero levantarlo nuevamente, el comando lo reemplazo por enable. Perfecto. Sudo ufw disable. Tenemos lo primero. ¿Ya? Sudo ufw disable. Si lo quiero levantar sería enable. Enable sería. ¿Bien? Ahí se habilitó el cortafuego. Ahí se bajó el cortafuego de Linux. ¿Ya? Sudo ufw disable. Ya. Tenemos IP estática, que es lo primero en el servidor. Bajamos el cortafuego. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es ir a editar los archivos de configuración del servidor MySQL. Entonces tenemos que ir nuevamente a la carpeta etc. Siempre en la carpeta etc están los archivos de configuración y los archivos de los programas instalados. Entonces, cd espacio slash ls y entrar a etc. Entrar a etc. Siempre cuando sepan, quieran cambiar una configuración, editar un programa o una configuración del propio sistema operativo, siempre dentro de etc, ¿cierto? Ahí está todo. cd etc ls. Y ahora lo que tenemos que ir es buscar el programa de base de datos que se llama MySQL, ¿cierto? Y por ahí va a estar también. ¿Lo escucharon? MySQL. Aparece MySQL, ¿no? Ya. Entran con cd espacio MySQL, ya que es el gestor de base de datos. Ya está instalado. Esa máquina se lista. cd MySQL. ¿Ya? cd MySQL. Revisen lo que tiene la carpeta MySQL adentro. ¿Con qué comando? ls, siempre ls.
Mira, los azules son directorios, los blancos son archivos y los verdes son archivos que no pueden modificar. Tampoco tengo privilegio sobre ellos. ¿Y el rojo, profe? ¿El rojo? Los rojos son temporales, archivos temporales que van guardando. Generalmente uno edita las carpetas en azul y el archivo blanco, porque tengo los privilegios para hacerlo. ¿Ya? Entonces, dentro de MySQL van a ver archivos, el conf.d que está en azul, está el debian.cnf en blanco, debian-stat, pero el que tiene la configuración de MySQL, su nombre lo dice, ¿por cierto? my.cnf, de configuration. Entonces tenemos que abrir el archivo con un editor. ¿Cómo lo hicimos? Con la dirección de la tarjeta de red fue nano interfaces. Aquí, ¿cómo sería? Nano my.cnf. ¿Ya? Para que abramos el archivo. Entonces, nano my.cnf. ¿Ya? nano.mynf. Y aquí está el archivo de configuración. Ahora, como tenemos super privilegios, hay que tener cuidado con lo que modifiquemos, ¿cierto? Entonces vamos a ir revisando hasta ir viendo las líneas que tenemos que cambiar. Cuando ustedes estén trabajando, jóvenes, en este caso, en un servidor Linux de base de datos, ¿ya? O en cualquier servidor Linux, las configuraciones que están dentro de este archivo, si se fijan, hay líneas que tienen un símbolo gato al principio, ¿cierto? Y otras no lo tienen. ¿Qué significa que tengan el símbolo gato? Significa que esas líneas se llaman comentadas. Una línea comentada es una línea que viene bloqueada. Cuando yo le saco el símbolo gato a esa línea, ¿qué pasa con ese comando? Se activa. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando uno quiere deshabilitar algo en la configuración, le pone el símbolo gato al principio, a la línea. Le saco el símbolo, se activa. Entonces vamos a ir revisando. Vamos a ir revisando de este listado. Hay varias cosas que son importantes que ustedes las recuerden, porque después cuando hagamos las conexiones, las van a necesitar esos datos. Por ejemplo, yo paré el cursor en una línea que dice port, igual ya hay un número, que es el 3306. ¿Qué significa ese número? El 3306 es el puerto de conexión que tiene MySQL. Por lo tanto, cuando después en el Windows 7 pongamos un programa para conectarnos a MySQL, nos va a pedir un puerto. ¿Cuál puerto va a ser? 3306. ¿Ya? Entonces es para que lo recordemos. Yo puedo cambiar ese número de puerto también si quisiese. Lo cambio acá, ¿cierto? Pero mantengámoslo el mismo para no tener problemas futuros. Puerto 3306. ¿Ya? Y la línea está comentada o decomentada. Está decomentada, ¿cierto? Por lo tanto, esa línea está en ejecución. ¿Ya? Sigo bajando la configuración. Y aquí viene una línea súper importante que hay que cambiar también. Hay una línea que dice bin-address. Bin-medio address. Igual, ya hay una dirección. ¿Qué dirección dice? 127.001 en esa línea. ¿Ya? Esa línea hay que cambiarla inmediatamente. Ahí está. Dice bin-address igual 127.001. Si nosotros dejamos esta dirección, como viene aquí, nunca vamos a poder conectarnos a MySQL o al gestor de base de datos MySQL desde otro lado, remotamente. Significa que solamente funciona interno. Entonces vamos a cambiar esa dirección. ¿Por qué dirección la vamos a cambiar? La 127.001 la vamos a cambiar por la dirección 0.0.0.0. Esa dirección es una dirección también llamada comodín. Si yo le cambio esa dirección por la 0.0.0, significa que va a recibir conexiones desde cualquier lugar. Y eso es lo que queremos nosotros. Entonces, editemos inmediatamente la línea. Entonces, cambie la dirección IP que viene como 127.001 y la cambia por la dirección 0.0.0.0. La cambia. ¿Ya?
cambia la dirección. Entonces hicimos ya un cambio. Modificamos la dirección por defecto que traía, la cambiamos por una dirección comodín, ¿cierto? Una dirección que permite que, es cualquiera en realidad, cualquier dirección. Recordamos el puerto que era el 3306, que son dos cosas fundamentales para saber en el servidor de base de datos. ¿Ya? El resto no vamos a tocar más de la configuración, porque los siguientes datos son, por ejemplo, cuántas conexiones pueden haber al mismo tiempo, ¿cierto? Cuánto el ancho de banda que puede tener el servidor, etc. No vamos a ocuparlo, solamente nos interesaba esa línea. Ahora, ¿cómo guardamos? ¿Cierto? No voy a editar más el archivo, es solamente una línea que modificamos, que fue la línea bin address, y guardo con la tecla control O una vez, ¿cierto? Y me dice nombre del archivo a escribir, mycnf, y luego enter. Enter. Entonces, control O y luego enter. Y para salir, control X. Control X. Y ahí estaríamos listos con el servidor. Listo. ¿Ya? Está configurado, está corriendo perfectamente. Ahora, el siguiente paso, para ver si lo que hicimos realmente funciona, ¿cierto? O está en ejecución, es que podamos conectarnos así directamente en la misma máquina y revisar si está funcionando MySQL. Y después, el segundo paso sería levantar la otra máquina virtual y desde la otra máquina ver si funciona MySQL. ¿Ya? Ya. Vamos a probar si funciona la conexión interna de MySQL o si funciona lo que hicimos. ¿Ya? Entonces, si usted quiere limpiar pantalla para despejar un poco los comandos que hay, ejecute el comando clear para borrar la terminal y les quede más despejado. ¿Ya? Clear. Vamos a probar ahora si podemos entrar. Los comandos para entrar a MySQL, al programa que está configurado, sería MySQL, primero, como comando, MySQL, espacio, -u, espacio, y como aquí vamos a trabajar con el superusuario, ¿cuál sería el superusuario? Rod, claro, Rod. Porque si nosotros entramos con alumno, porque podemos hacerlo también, ¿tendríamos todos los privilegios? No, por cierto, estaríamos como ilimitados. Entonces, MySQL, espacio -u, luego viene el nombre del usuario con que quiero entrar, sería Rod, ¿ya? Y luego, -p, que es la contraseña, ¿cierto? Que nos pida contraseña. -p, sería MySQL, espacio -u, espacio, Rod, espacio -p. Enter. Y le pide contraseña del 1 al 6 nuevamente. ¿Ya? Y vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le aparece este mensaje, ¿en qué programa estamos ya? Estamos dentro del programa MySQL de base de datos. Dice, bienvenido a MySQL Monitor, ¿cierto? Aparece la versión, ¿cierto? Etcétera. Estamos dentro de MySQL. ¿Ya? Estamos dentro del programa. Todo esto lo estamos haciendo en forma local, ¿cierto? Dentro del mismo Linux. Esto lo vamos a hacer después más sencillo y lo vamos a hacer desde Windows, ¿ya? Remotamente. Lo importante es que probemos el acceso, que eso es lo principal. Probamos y entramos, ¿ya? Ahora, lo que vamos a revisar es si existen bases de datos adentro. Porque debería tener bases de datos por defecto creadas que son para que el sistema funcione. Después nosotros vamos a crear nuestra base de datos, ¿cierto? Ahora, para revisar si hay base de datos, el comando es show databases, show databases, punto y coma. Siempre una sintaxis de la programación SQL en la que vamos a trabajar, adelantando un poquito, siempre termina con punto y coma, ¿ya? En este caso,
¿Qué le estoy diciendo ahí? Muestre la base de datos. Punto y coma. Show databases, punto y coma. Enter. ¿Y qué debería aparecer? Aparecen un par de bases de datos creadas. Dice que ya tiene base de datos. Dice, dentro de las bases de datos, una que se llama Information Schema, otra se llama MySQL, otra se llama Performance Schema y otra se llama PHP-MyAdmin. Esas son las bases de datos propias del sistema. ¿Ya? Las tiene. Solamente las revisamos, no vamos a usarlas, ¿cierto? Nosotros vamos a crear nuestra base de datos ya a futuro unos par de semanas, para que aprendamos con los comandos necesarios, ¿cierto? Con la sintaxis correcta. Ahora solamente estamos preparando el material. ¿Bien? ¿Cuánto se demoró en encontrarla? ¿Cuántos segundos? 0,0 segundos. ¿Por qué tan poco se demoró? ¿Tiene lógica o no esto? ¿Tan poco se demoró en encontrarla? Porque estamos dentro del mismo servidor, por eso. No fuimos a buscarlo a ningún lado. Y tiene millones de archivos guardados. ¿Ya? Estamos en el mismo servidor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nos conectemos desde el Windows 7 al MySQL y hagamos lo mismo? Ahí va a salir 0,01 segundos, ¿cierto? Porque estamos remotamente. Ahora estamos en la misma máquina. ¿Ya? Listo. Para desconectarse de MySQL, comando quit o exit. Cualquiera de los dos es válido. ¿Con quit o con exit? ¿Ya? Quit o exit. Me desconecto con el comando quit o exit y me dice bye. ¿Cierto? Nos desconectamos. ¿Bien? A ver, repitamos. Entremos nuevamente. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Era MySQL, espacio -u, espacio root, espacio p. Para que ustedes no recuerden tantos comandos, fíjense, los comandos se guardan en memoria. Por lo tanto, si usted va con las flechas superior e inferior del teclado, tiene los comandos que hizo. ¿Ya? MySQL -u, root, espacio -p, la contraseña del 1 al 6, ¿cierto? Estoy dentro del servidor, revisé, show databases, show databases, 0,0 segundos, 4 bases de datos creadas, ¿ya? ¿Tienen información? ¿Tienen datos? Sí, tienen hartos datos, cientos de registros, no las vamos a tocar, ¿ya? Y salimos con el comando quit o exit, ¿ya? Cualquiera de los dos es válido. Ya. Ahora, si usted quiere revisar todo lo que ha hecho, todo el listado de comandos, ejecute history. History. ¿Y qué aparece? Todo, ¿cierto? Los comandos. ¿Ya? Los shutdown, ¿cierto? Los shutdown -h, shutdown -r, sudo ufw disable cuando bajó el cortafuego, cuando editó el archivo, cuando entró la tarjeta de red, todo estaba guardado en el servidor. ¿Ya? Listo. Jóvenes, vamos al recreo. A la vuelta, lo que vamos a hacer es probar desde el Windows 7 si podemos conectarnos. ¿Ya? Esa es la siguiente parte. No, no la apaguen, déjenla encendida. Vamos a ocupar a la vuelta.